Buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a ver física de la audición, lo que vamos a ver cómo funciona el oído humano, cómo reconoce los sonidos a través de su composición y su estructura. El oído, para facilitar el análisis y su estudio, lo vamos a separar en tres partes que van a ser el oído externo, el oído medio y el oído interno, ¿sí? Vamos a empezar por el oído externo, que es la parte que está ahí en color. Si ven, tenemos la oreja y todo el pabellón auditivo, y finaliza en lo que es la membrana timpánica, que ya es parte del oído medio. Como ven, es un tubo abierto por un lado, cerrado por el otro. La función de la oreja, básicamente en los animales, es la de se puede direccionar y captar mejor los sonidos, ¿sí? Haciendo una canalización y llevándolo a la membrana. Nosotros no tenemos posibilidad de mover la oreja, pero sí funciona para poder, obviamente el tamaño que tiene, la estructura, juntamente con la cabeza, no le sirve para poder excitar el tubo, poder canalizar la onda de presión hacia la membrana. No solamente la función la cumple la oreja, sino que también la cumple parte de la cabeza. Toda la parte que podamos nosotros hacer vibrar y ser excitada por una onda mecánica nos va a servir para canalizar el sonido al pabellón auditivo. El pabellón auditivo es un tubo cerrado en la membrana timpánica y abierto, ¿sí?, desde el lado hacia el exterior, por otro lado. Eso hace que sea un tubo semiabierto, ¿sí?, o semicerrado, ¿sí? No es un tubo cerrado en el sentido de que no está cerrado de ambos lados, ¿sí? Entonces, eso, como vimos en la clase pasada, se van a formar ondas estacionarias. Las ondas estacionarias, recuerden que se producen dentro de lo que llaman resonadores, que su función es excitar ciertas frecuencias, o sea, amplificar ciertas frecuencias y otras atenuarlas. Un grupo de frecuencias van a ser amplificadas y otro grupo, el resto de las frecuencias no lo serán, serán atenuadas. El grupo de frecuencias que serán amplificadas está ahí en la ecuación que ven acá, que vimos la clase pasada, ¿sí? Son el grupo de frecuencias que sí pueden ser amplificadas dentro del tubo. Esas frecuencias, fíjense que van definiendo en función del número n, ¿sí? De 1 será la frecuencia fundamental y el resto son las siguientes frecuencias. Fíjate que es un tubo que, como está abierto de un lado y cerrado del otro, hace de en la parte que está cerrada, nosotros vemos con la cuerda, es como que un nodo, como si la cuerda estuviese atada a la membrana timpánica. Mientras que el antinodo vendría a ser la zona abierta al exterior, en la oreja, y vendría a ser como, en el caso de la cuerda, como que tiene un aro, ¿sí?, y se mueve hacia arriba y hacia abajo, ¿sí?, con libertad, ¿sí? Entonces, la frecuencia fundamental, fíjate, que termina teniendo, si vos lo ves acá, ahora está, entonces a ver cómo me borra eje acá, ¿sí?,
que une la membrana timpánica con lo que sería, esto ya va a ser parte del oído interno, ¿sí? Esa palanca ya de por sí te multiplica por 4 la fuerza, ¿sí? Y después la relación de áreas entre el tímpano y el área de esto que vendría a ser el estribo, es de 20, ¿sí? El área de el tímpano comparado con esta área, esta es 20 veces menor. Por lo cual acá se genera una relación de prensa hidráulica que también amplifica en 20 la fuerza, ¿sí? Entonces básicamente tenemos un amplificador de fuerzas para transformar esa onda que viene a través del aire, que solamente puede hacer vibrar moléculas de aire, a hacer una vibración dentro de un medio líquido, ¿sí? Acá sería un esquema más mecánico, ¿sí? Que sería acá tenés el tímpano, acá el sistema de palancas, y esta parte es lo del oído interno, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Ese sería el sistema líquido. Y fíjate que esta parte, el oído medio, no está conectado con el oído externo porque está el tímpano. Entonces si hay cambios de presión en el afuera o el adentro, se regulan a través de la trompa de Eustaquio, que es a través de la nariz y la boca. Entonces es en general lo que vos percibís cuando estás en un avión, estás en un cambio de altura drástico, que se te destapan los oídos. Bueno, que en ese momento la trompa de Eustaquio se abre y se igualan las presiones en ambos lados del oído externo y el oído medio, y sentís esa igualación, ¿sí? Como que no estabas oyendo hasta que de repente se igualan y empezás a oír de vuelta. Bien. Como decir que se te destapan los oídos, en realidad es una igualación de presiones entre el oído medio y el oído externo. Entonces no lo tenías para nada tapado, ¿no? Vamos entonces con el oído interno. El oído interno se le dice cóclea porque es un sistema, es un canal de ida y vuelta que está enrollado como si fuera un caracol, ¿sí? Cóclea por la forma de caracol. Ahora, este es un sistema que su función va a ser la de traductor de pulsos mecánicos a pulsos eléctricos, ¿sí? A través de los nervios. Entonces, su función es la de producir excitaciones que sean llevadas a los oídos, ¿sí? Y la idea sería transformar estas ondas mecánicas en ondas eléctricas. Si estiramos al caracol, o sea, si el caracol lo estiramos, vamos a ver que es la membrana oval sería donde está unida el estribo, ¿sí? En el oído medio. El oído medio se mete, entra y sale a través de la ventana oval generando vibraciones, ¿sí? Como si vos movieses el costado de la pileta pelo pincho, ¿no? Y ahí generas vibraciones y las ondas. Esas ondas viajan, ¿sí? Hacia la derecha en la imagen y después en el ápice, que ahí se llama helicotrema, retornan hasta llegar a la ventana redonda, ¿sí? Entonces básicamente acá también tenés un tubo cerrado, ¿sí? Un tubo cerrado entre la membrana oval y la membrana redonda. Entonces también acá se van a formar ondas estacionarias, ¿sí? Pero ya este sistema, acuérdate que está hecho por un líquido que se llama linfático, ¿sí? En el medio, acá la imagen de abajo es otra imagen. La membrana basilar, está rotada, la membrana basilar es donde van a estar las células responsables de la traducción de mecánica eléctrica. Esta zona van a haber
todo un grupo de células distribuidas como si fuera un piano, ¿sí? Todas de izquierda a derecha sobre la membrana basilar, ¿sí? Si hacemos un corte de ese estiramiento que hicimos recién, bueno, vemos que la membrana basilar está acá, es esta parte, y acá están la parte donde las ondas se propagan de izquierda a derecha, ¿sí? Y de derecha a izquierda. En la mesa de membrana es donde está el nervio óptico y se conecta con el órgano de Corti, ¿sí? Que va a ser donde se produce entonces en sí misma la traducción. Cuando hay vibraciones, ¿cómo funciona el órgano de Corti? ¿Sí? Cuando hay ondas a través de que se propagan a través de esos canales, se producen vibraciones, y esas vibraciones son captadas por pelos que tienen unas células especializadas, ¿sí? Que se llaman justamente, fíjate, hair cells, ¿cómo se llaman? Células que tienen estos folículos pilosos, ¿sí? Que lo que van a hacer es generar una reacción química cuando se mueven esos pelos, ¿sí? ¿Ven? Al mover esos pelos, lo que van a hacer es, vos acá tenés en una parte tenés dos separados, dos zonas. Una zona que está muy cargada positivamente, ¿sí? Que es alcalina, y dentro de la célula con falta de carga, ¿sí? Entonces, al moverse esos pelos, lo que hacen es permitir el paso de las cargas positivas, ¿sí? Hacia adentro de la célula. Hay bombas celulares que mantienen ese desequilibrio todo el tiempo, ¿no? Y al entrar esas cargas, lo que producen es una reacción, ¿sí? Se produce un impulso eléctrico ahí en el axón de la célula, ¿sí? Nerviosa, y se produce un pulso eléctrico, ¿sí? Entonces, esa es la forma en que se produce ese pulso eléctrico, se produce el compás de la vibración, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora vendría a ser qué células son excitadas. O sea, esas son así como se excita la célula, pero dónde son excitadas es lo importante. Que esto se llama la teoría del lugar, ¿sí? La teoría del lugar lo que te dice es la membrana basilar, te había dicho que era como un piano, ¿no? Como acá se forman ondas estacionarias, se va a formar un antinodo en algún lugar, ¿sí? O sea, van a empezar a vibrar, van a empezar vibraciones en ciertas partes de esta membrana basilar. De izquierda, viste que tenés acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, en función de la frecuencia del sonido que se recibe, supongamos que es un sonido simple, va a vibrar ciertas zonas de la membrana basilar. Entonces, las células que van a estar ahí son idénticas a las de otras zonas, pero lo importante es que el nervio que está ahí tengo también nervios distribuidos en toda la zona, entonces de esa manera puedo distinguir qué nervios son excitados, ¿sí? Como si fueran los nervios vendrían a ser entonces como decirte las teclas de piano, ¿sí? Fíjate, para frecuencias altas se excitan la zona 1, 2, 3, ¿sí? ¿Está bien? Frecuencia de 1600 Hz, 800 Hz, ¿sí? Y para las frecuencias bajas se excitan las zonas más a la derecha. Fíjate que cómo está distribuido, eh, se van a ir comprimiendo las frecuencias porque el oído puede escuchar hasta 20.000, ¿sí? Y eso acá no se ve que esté distribuido logarítmicamente, pero no es tan buena la imagen,
pero la distribución de estos números en realidad es logarítmica, ¿sí? O sea que es más parecido a lo que nosotros vimos la clase pasada, ¿sí? No es tan lineal como acá, ¿sí? Entonces, cuando para ciertas frecuencias se excita cierta zona, ¿sí? Entonces, como habíamos visto antes, las frecuencias bajas se excitan más a la derecha y las frecuencias altas más a la izquierda, ¿sí? Entonces, no, el oído puede determinar qué nervios fueron excitados o qué células, depende de la región donde se produce estos cambios de amplitud drásticos, son excitadas. Entonces, fíjate una cosita, estos son para sonidos simples. Ahora, ¿qué pasa si suenan a un sonido compuesto? Bueno, si suena un sonido compuesto, lo que va a pasar es que van a vibrar simultáneamente varias zonas. Entonces, el oído puede comprender el espectro de un sonido compuesto, porque justamente cada zona va a poder vibrar independientemente de la otra y vamos a poder reconocer diferentes sonidos compuestos. En la clase pasada habíamos visto, en la clase anterior también, la diferencia entre los sonidos compuestos y simples. Bueno, es simplemente ahora tu oído puede reconocer el espectro, puede reconocer diferentes sonidos. Entonces, esto es un sonido. Ahora, fíjate, no voy a reproducir un sonido, pero puede sonar un poquito fuerte, ¿sí? Si es necesario, bajate un poquito el volumen. Voy a hacer sonar una señal cuadrada. Comparada esa señal, si la comparas con un sonido senoidal, va a sonar distinto, ¿sí? O si lo comparas, por ejemplo, con una señal diente de sierra, las dos tienen la misma frecuencia, pero su composición es diferente y tu oído lo reconoce, ¿no? ¿Te das cuenta que son sonidos que suenan diferente? Pero la diferencia no es la frecuencia fundamental. O sea, si vos analizás el periodo de las dos señales es la misma, acá en el caso es 500 Hz, sino que la composición, el espectro es diferente. Entonces tu oído lo reconoce. Entonces, por eso, no sé, nosotros cómo hacemos eso para verlo y analizarlo con el instrumento, bueno, en la herramienta que vimos la vez pasada, en el analizador de espectro. Entonces, una señal triangular o una señal cuadrada o un diente de sierra, ya ves que tienen diferentes composiciones de frecuencias, ¿sí? Acá en particular es de 400 en este dibujo, ¿sí? 440 parece ser la frecuencia fundamental acá y acá también, ¿sí? Más que eso, las dos tienen la misma frecuencia fundamental, pero después la composición, fíjate que es muy diferente. La señal cuadrada vimos la clase pasada o la anterior que las frecuencias se iban multiplicando con los números impares. En la señal triangular van con todos los enteros, el doble, el triple, ¿sí? Así que bueno, ya de por sí ya ves que es la composición de frecuencias es diferente. Bueno, y lo que habíamos visto era que el nivel de presión sonora, ¿no? Hemos dicho que el oído puede ahora percibir entre 20 pascales y 20 micropascales, pero eso es más complejo, ¿sí? Entonces, la idea ahora es ver lo que se llama las curvas de sonoridad, tratar de entender un poquito mejor cómo escucha el oído. Si nosotros decimos, habíamos dicho que escucha entre 20 y 20 micropascales, habíamos reconocido que el comportamiento es logarítmico, ¿sí? La percepción de las presiones, ¿sí? Entonces lo teníamos que comprimir a la escala de decibeles. ¿Por qué? Porque hemos visto que si aumentamos
10 veces un sonido en presión, ¿sí? Ese sonido aumentaba 20 decibeles, ¿sí? Si queríamos volver a aumentarlo en 10 veces, también aumentábamos 20 decibeles, ¿sí? Siempre multiplicábamos por 10, ¿sí? ¿Está bien? O sea que necesitábamos siempre, para aumentar un sonido, a realizar operaciones de multiplicación y división. No es aritmético como en una escala lineal, donde vos tenés que ir sumando siempre la misma diferencia. Acá tenés que ir multiplicando y dividiendo. Entonces hemos visto que, por ejemplo, un sonido 10 veces mayor es 20 decibeles, y un sonido 10 veces menor de amplitud va a ser 20 decibeles menos, ¿sí? O sea, restando 20 decibeles al anterior. Entonces, estas son las curvas de sonoridad, que nos dan mucha información, ¿sí? Vamos a ir sacándolas a poquito. Primero, habíamos dicho que nosotros podemos escuchar entre 0 decibeles y 120 decibeles. Bueno, eso no es así. Eso solamente es válido para lo que sería el 1000 Hz, ¿sí? Segundo, habíamos dicho que el oído puede escuchar entre 20 y 20.000 Hz. Bueno, eso no es así. No necesariamente puedes escuchar todos los sonidos que van entre 20 y 20.000 Hz. Sí, no puedes escuchar algo que está a 10 Hz y tampoco puedes escuchar algo que está a 30.000 Hz. Pero hay ciertos sonidos que no podés escuchar, ¿sí? Entonces, a ver si tengo puntero. Bueno, mira. Ya vamos a ver después. Fíjate. Primero, esta zona que está acá, que dice umbral de audición, es una zona en donde vos no podés escuchar ningún sonido. O sea, un sonido que esté, por ejemplo, a 100 Hz, ¿sí? 100 Hz y 30 decibeles, no lo vas a poder escuchar, ¿sí? O sea, por más que está más arriba de 20 Hz, ¿sí? Ahora, un sonido que esté, por ejemplo, a 3000 Hz y a 115 decibeles, tampoco lo vas a poder escuchar porque te causa dolor. Entonces ya tenés ahí el umbral de dolor. Entonces el umbral de audición y el umbral de dolor, ya ves que te marcan dos límites, dos zonas donde ya, primero, no podés escucharlo porque el oído no es sensible a esas frecuencias y a esas amplitudes, o que te causa dolor, ¿sí? Acá arriba, toda esta área pintada, ¿no? Ahora, si puedo usar a ver si encuentro